Hola chicos, soy Greg de Apple Explained y hoy vamos a explorar cómo se desarrolló el primer iPod, cómo estuvo a punto de ser cancelado antes de su lanzamiento y cómo causó una verdadera explosión en el campus de Apple. Este tema ganó la votación de la semana pasada y si no pudiste votar, asegúrate de estar suscrito. Así, las encuestas de votación aparecerán en tu feed de actividad y podrás indicarme qué video quieres ver a continuación. Apple incursionó en la música digital en 1999, pero antes de entrar en eso, cabe destacar que Apple era una empresa muy distinta en ese entonces. Recién habían evitado la bancarrota y tenían una enorme presión para empezar a generar ganancias para los accionistas. La Mac era su mayor fuente de ingresos. De hecho, solo fabricaban computadoras Mac y no tenían experiencia en la creación de dispositivos portátiles como reproductores de MP3. Entonces, con Apple en esta posición financiera extremadamente estresante y ajustada, probablemente no esperarías que tomaran un gran riesgo y esencialmente apostaran parte de la compañía en una nueva categoría de dispositivo, pero con Steve Jobs al mando, eso es exactamente lo que hicieron. Y todo comenzó con FireWire, el estándar de bus serie que transfería archivos a velocidades increíblemente rápidas en comparación con otros estándares de la época. Apple notó que con FireWire, los usuarios de Mac podían transferir y editar videos grabados con sus videocámaras digitales en sus computadoras. Steve Jobs decidió que la siguiente generación de iMacs tendría puertos FireWire. El concepto era sólido, pero había un problema. Apple necesitaba software de edición de video para el próximo iMac, pero Adobe se negó a crear una aplicación fácil de usar para este fin. Fue entonces cuando Apple asumió el desafío y creó la aplicación de edición de video iMovie. Esto dio inicio a la estrategia de Apple de colocar al Mac como el centro del mundo de medios digitales del usuario. Apple había desarrollado una sólida estrategia de video digital, pero a fines de los 90 la música digital se había popularizado. Sitios ilegales de intercambio de archivos como Napster se volvieron muy populares al permitir a los usuarios descargar música directamente desde Internet. A pesar de los problemas legales, se hizo evidente para la mayoría en la industria tecnológica que las descargas de MP3 por Internet eran el futuro de la distribución musical. Cerca del 2000, Apple notó una gran brecha en su próxima estrategia de centro digital respecto a la música. Para llenar ese vacío, Apple compró SoundJam MP, un popular reproductor de MP3 para Mac, contrató a 3 de sus creadores y mejoró el programa. El equipo simplificó SoundJam, agregó grabación de 400 y creó iTunes, lanzado en enero de 2001. Tal como iMovie con videocámaras FireWire, el equipo de iTunes buscó permitir a los usuarios transferir canciones de iTunes a sus reproductores MP3 portátiles. Cuando Apple probó iTunes con algunos de los reproductores de MP3 más populares, se dieron cuenta rápidamente de algo. Todos eran una porquería. Los reproductores MP3 portátiles existían desde mediados de los 90, pero Apple vio una oportunidad para crear su propio reproductor excepcional, ya que los del mercado ofrecían una experiencia de usuario decepcionante. ¿Qué hacía que los reproductores de MP3 de esa época fueran tan malos? Los reproductores de 400 portátiles solían contener alrededor de un disco de canciones. Algunos modelos con discos duros más grandes podían almacenar más, pero eran voluminosos y tenían interfaces de usuario poco intuitivas, especialmente al navegar por miles de canciones. Además, la mayoría de los reproductores portátiles usaban USB 1.1 para transferir música desde una computadora, lo que significaba esperar 5 minutos para transferir un 400. Cuando se trasladaban miles de canciones, la transferencia podía tardar varias horas. Dado el deplorable estado del mercado de reproductores de MP3 Jobs, decidió que Apple debería crear su propio reproductor, que funcionara bien con iTunes y pudiera atraer más clientes a la plataforma Mac. Asignó a John Rubinstein, vicepresidente senior de hardware de Apple, a la tarea. Desde el principio, Rubinstein estaba seguro de que el reproductor MP3 de Apple tendría una interfaz FireWire rápida para resolver las transferencias lentas, y un disco duro de Toshiba de 4.5 centímetros y 5 GB que haría el reproductor más pequeño que cualquier otro basado en disco duro en el mercado. Con la mayoría de los ingenieros de Apple ocupados en proyectos de Mac, Rubinstein buscó ayuda externa para determinar la viabilidad de un reproductor de música de Apple. A través de conexiones personales, Rubinstein escuchó sobre Tony Fadell, un hombre con las calificaciones y experiencia adecuadas para el trabajo. Rubinstein le hizo una llamada en enero de 2001 e invitó a Fadell a visitar Apple para discutir un posible proyecto, pero no reveló su naturaleza exacta.
Rubinstein consideró que Fadell era el más adecuado para dirigir el desarrollo del reproductor de música de Apple por su vasta experiencia en computación portátil. Había trabajado en General Magic, donde ayudó a desarrollar un sistema operativo para PDAs llamado Magic Cap, y más tarde en Philips Electronics, donde lideró el desarrollo de una computadora de mano basada en Windows CE llamada Nino. En Philips, Fadell vio el potencial de los reproductores de audio digital mediante un encuentro con Audible, un vendedor online de audiolibros que buscaba llevar su biblioteca al Nino. Exploró la idea en Philips, pero encontró muy poco interés en las ideas entre la gerencia. Tras un corto periodo en Real Networks, Fadell se fue para crear su propia empresa de música digital, Fuse Systems. Fuse creó un jukebox digital que extraía música de CDs a un disco duro interno, pero tuvo dificultades para obtener financiamiento, ya que esta idea no era popular en ese tiempo. Fadell recibió la llamada de Rubinstein, cuando a Fuse se le agotaban los fondos. Fadell inició pláticas con Apple en febrero de 2001, creyendo inicialmente que Apple deseaba construir una asistente digital personal. Apple rápidamente ofreció a Fadell un contrato de 6 semanas como consultor de hardware, y justo después de que Fadell firmó para el trabajo, Rubinstein reveló las verdaderas intenciones de Apple. En una entrevista con Macworld, Fadell dijo que Apple pensó que podrían lanzar un mejor reproductor de MP3, y le pidieron que hiciera diseños, investigara componentes, costos y el diseño básico de lo que sería el iPod. Apple emparejó a Fadell con Stan Eng, un veterano gerente de marketing, para ayudarlo a adaptarse a la singular cultura de la compañía. Durante 6 semanas, Fadell se reunió discretamente con casi todos sus contactos en la industria de dispositivos portátiles para discutir el plan secreto del reproductor MP3, estudió los productos de la competencia y concluyó en la necesidad de un dispositivo pequeño, ultra portátil, con gran capacidad y larga duración de batería. Fadell elaboró 3 diseños prototipo para un posible reproductor de música de Apple, cada modelo hecho de tableros de espuma con gráficos de interfaz pegados de manera rudimentaria y pesos de pesca de plomo para dar a cada maqueta el peso aproximado de un dispositivo final. Dijo que todo era muy rudimentario. Tuve solo 6 semanas y básicamente hice todo el trabajo yo solo. Cuando su contrato expiró en abril de 2001, Fadell mostró sus prototipos a los ejecutivos de Apple, incluyendo a Steve Jobs, en una reunión crucial. Fadell ofreció a Jobs primero las 2 maquetas menos prometedoras, una con memoria flash y otra con almacenamiento extraíble, escondiendo la tercera debajo de un cuenco de bambú decorativo en la mesa de la sala de conferencias. Como predijo Fadell, a Jobs le gustó más la tercera maqueta. En la misma reunión, Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing de productos mundiales de Apple, mostró prototipos de un reproductor con la rueda de desplazamiento. Schiller consideró la idea como una solución a un problema de interfaz preocupante en ese momento. Otros reproductores MP3 usaban botones de más y menos para navegar por los menús de uno en uno. Pero si tenías un reproductor de MP3 con 1000 canciones, tendrías que presionar ese botón 1000 veces para desplazarte por cada canción, lo cual se volvería tedioso. Con una rueda de desplazamiento, un rápido movimiento del dedo permitiría navegar por la lista a cualquier velocidad deseada, especialmente porque Apple haría que la velocidad se acelerara cuanto más se girara la rueda. A Steve Jobs le agradaron las ideas de Fadell y le ofreció un empleo en Apple para seguir su labor. Después de un periodo de incertidumbre, Fadell se unió a Apple a tiempo completo en abril de 2001. El proyecto iPod, con el nombre en clave P68, había comenzado oficialmente. Con el proyecto de música portátil de Apple en marcha, Fadell decidió lanzar el iPod en la temporada navideña de 2001, dándole solo 6 meses para formar un equipo, desarrollar un producto, fabricarlo y ponerlo en el mercado. Y como dije antes, 2001 fue un momento desafiante para la empresa, ya que Apple apenas estaba logrando equilibrar financieramente. El enfoque principal de la empresa estaba en la línea de computadoras Macintosh, con pocos recursos para otros proyectos. Fadell sabía que debía terminar el iPod rápidamente para que Apple no cerrara el proyecto y justificar su existencia como carga financiera para la empresa. Para construir el equipo central de desarrollo del iPod, Fadell contrató ingenieros de su empresa emergente, Fuse, y veteranos de General Magic y Philips. Apple ubicó al equipo de Fadell en uno de los edificios más antiguos y sucios de su campus. De hecho, el edificio estaba tan deteriorado que Apple tuvo que desalojar al equipo del iPod después de un par de proyectos para renovarlo sustancialmente. El espacio abierto en cubículos del equipo del iPod generaba un ambiente bullicioso y lúdico.
Fadell relata el intento del equipo de escribir sus iniciales en el concreto fresco fuera del edificio, y cuando un ingeniero accidentalmente perforó una batería de polímero de litio con un destornillador. Explotó, causando un desagradable incendio que provocó una escena de investigación interna similar a la del Federal Bureau of Investigation, con el departamento legal de Apple muy involucrado. Con la fecha límite de lanzamiento acercándose, el equipo de Fadell no tuvo tiempo para desarrollar todos los componentes del iPod internamente. El diseño de la fuente de alimentación y la pantalla del iPod se basó en la experiencia de Apple, pero el chipset especializado para reproducir MP3 provenía de Portal Player en San José, y Fostex fabricaría los auriculares diseñados por Apple. Fidel dijo que los auriculares eran una elección obvia porque son más portátiles, resistentes y no desacomodan el cabello como los auriculares tradicionales. Mientras tanto, Jeff Rubin, el programador a cargo del desarrollo de iTunes, comenzó a trabajar en el software del iPod. Con poco tiempo para depurar un sistema operativo personalizado para el conjunto de chips MP3 de Portal Player, Rubin buscó ayuda de Pixo, una empresa de Cupertino que finalmente proporcionó el sistema operativo básico del iPod. Ambos equipos trabajaron largas horas para crear el dispositivo, de 18 a 20 horas al día, 7 días a la semana, según Fadell, lo que tuvo un impacto tan grande en su vida personal que su novia terminó con él. Tras docenas de prototipos, el equipo de Jonathan Ives eligió un diseño, una caja simple del tamaño de un paquete de cartas, con un frente de policarbonato blanco incrustado en una carcasa de acero inoxidable con acabado de espejo. Dos elementos dominaban la cara del iPod, una simple pantalla rectangular y la ahora icónica rueda de desplazamiento, que se movía físicamente cuando la girabas. Ives pretendía que la sorprendentemente neutra carcasa blanca y de acero inoxidable del iPod la diferenciara de un mundo de gadgets digitales portátiles negros y grises oscuros. El iPod no tendría puerta de batería extraíble, ni interruptor de encendido o apagado, ni tornillos. Apple sellaría la tecnología interna del iPod lejos de las manos curiosas del usuario, transmitiendo silenciosamente un mensaje simple. Simplemente funciona. Muchas cosas sobre el iPod eran nuevas para Apple. Viniendo de una compañía de computadoras, Apple no sabía cómo vender un gadget musical para consumidores, apuntando a un mercado distinto al de la Mac. Hasta la etiqueta de la caja del iPod exigía especial atención por parte de Apple. Como un gadget de audio para consumidores, el iPod tenía que cumplir con diferentes leyes comerciales respecto a las etiquetas de advertencia que las de la Mac. Para ayudar con esas tareas, Apple trajo expertos externos que ayudarían a diseñar la campaña de marketing inicial del iPod. Vinny Chico, un redactor publicitario independiente, le dio al iPod su nombre. En respuesta a la estrategia de centro digital de Steve Jobs, Chico imaginó una nave espacial como el centro definitivo desde el cual una cápsula más pequeña podría ir y venir. Similar a la cápsula de transporte de Star Trek. Mejor aún, iPod no describía la función del reproductor de música, permitiendo que las capacidades del iPod evolucionaran con el tiempo sin necesidad de cambiar el nombre. A Steve Jobs le agradó el nombre y se mantuvo. Tras un arduo esfuerzo, el departamento de marketing de Apple reunió una campaña que priorizaba el estilo y la moda sobre las especificaciones técnicas, enfoques comunes para los productos de audio personal. Y sería una estrategia ganadora. Tras 6 meses de duro trabajo, el iPod comenzó a tomar forma. Los esfuerzos concentrados y bien organizados de los diversos equipos de iPod de Apple demostraron que podían terminar el producto a tiempo, pero un trágico evento casi se interpone. El 11 de septiembre de 2000, uno tuvo lugar durante la recta final del desarrollo del iPod. Durante los ataques, un equipo de Apple con prototipos clave del iPod desde Taiwán aterrizó en Estados Unidos antes de que el gobierno cerrara los viajes aéreos a nivel nacional. Sorprendentemente, los prototipos del iPod llegaron a tiempo. Los trágicos eventos del 11 de septiembre motivaron aún más a los miembros del proyecto iPod. Los trabajadores de Apple adquirieron una mentalidad típica de la época. Dejar de realizar sus tareas habituales y crear productos que amaban significaba aceptar la derrota. Fidel dice que el espíritu perseverante del grupo de iPod resultó esencial para prevenir un retraso que habría resultado en que Apple se perdiera la temporada de vacaciones del 2001. El equipo de iPod cumplió su plazo, lanzando el primer iPod en noviembre de 2001, revolucionando el mercado de reproductores MP3 y la industria de reproductores de medios portátiles. Esa es la historia del iPod. Si quieres votar por el tema del próximo video, suscríbete. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.